Bueno, en la clase de hoy vamos a comenzar con los números naturales. Vamos a empezar viendo un poco de la historia de los números naturales. Los números naturales surgen de dos necesidades básicas del ser humano primitivo, las cuales fueron contar y ordenar. Contar y ordenar. Básicamente, ¿qué querían contar y qué querían ordenar? El hombre primitivo logró establecer una relación entre las partes de su cuerpo, las manos, los pies, los brazos y las piernas, que ellos deseaban contar. De esta forma, relacionaron cada objeto con una marca o un signo, que les permitió hacer una distinción entre una o varias unidades. Deseaban contar todo lo que los rodeaba: una mata, una piedra, un objeto, un árbol, las partes de su cuerpo. Empezaron a diferenciar en que había una o varios objetos. Fue así como aparecieron los primeros símbolos gráficos y la humanidad empezó a concebir la idea del número para representar esas unidades. Con el paso del tiempo, cada cultura adoptó un conjunto de símbolos y de reglas para representar y operar cantidades. De esta manera dieron origen a los llamados sistemas de numeración, que en cada cultura fueron diferentes. Así aparecieron los sistemas de numeración. Nosotros vamos a enfocarnos a partir de hoy y durante el primero y segundo periodo a estudiar el conjunto de los números naturales. Los números naturales se representan con la letra N, como vimos en la clase pasada, y es un conjunto de números que va desde 1 hasta el infinito, es decir, que no tienen fin, desde 1 hasta el infinito. Es decir, que los números naturales no tienen fin. Para estudiar el conjunto de los números naturales, tenemos que empezar por estudiar sus propiedades. Entonces vamos a comenzar con la primera propiedad de los números naturales. La primera propiedad es la propiedad clausurativa. Clausurativa. Esta propiedad nos habla para la suma, la resta, la multiplicación y la división. Nos habla de diferentes propiedades. De manera tal que para la suma se cumple con esta propiedad. ¿Por qué? Porque si yo tengo, me dice que si yo tengo dos números naturales, 5 más 2, la suma de dos números naturales me tiene que dar como resultado un número natural. Para la resta, me dice que si yo a 5 más 2, 7, o 2 más 5 es igual a 7, también es un número natural. Pero en la resta, si yo a 5 le resto 2, me da como resultado un número natural. Pero si yo invierto los números y a 2 le resto 5, ya no me va a dar un número natural, porque ya me va a dar un número negativo, es decir, que me va a dar un número entero. Es decir, que tengo que hacer uso de otro conjunto de números porque no me alcanza con los naturales para resolver esta operación. Entonces, en la resta ya es diferente. La operación clausurativa solamente se cumplen los números naturales, ¿sí? Donde a un número mayor le puedo restar un número menor. ¿Qué pasa con la multiplicación? Yo puedo multiplicar un número natural 3 por 8 y me da como resultado 24, que es un número natural. Pero también puedo hacer 8 por 3 y me da un número natural. ¿Y qué pasa con la división? Si yo divido a 20 entre dos unidades,
me da 10, que es un número natural. Pero si yo divido a 2 entre 20, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando de una operación distinta. Y si yo divido un número impar, ¿cierto? Si yo divido, por ejemplo, 3 entre 7, ahí ya no me va a dar una división exacta. Por lo tanto, ahí me va a dar un número decimal. Si yo expreso esto 3 dividido entre 7, es como si yo expresara 3 sobre 7. Estamos hablando de números racionales. Entonces, fíjese que he hablado de diferentes sistemas de numeración y de diferentes conjuntos de números. He hablado de números naturales, de números enteros, de números decimales, de números racionales. Es decir, que yo necesito de diferentes conjuntos de números para resolver estas operaciones. Pero para el conjunto de números naturales solamente vamos a hablar de números positivos, que van desde el 1 hasta el infinito. Hasta el infinito. Y estos conjuntos de números naturales en la adición, con la primera propiedad que cumplen es con la propiedad clausurativa. Propiedad clausurativa en la adición o la suma. ¿Qué me dice? Que si yo sumo, vuelvo y repito, un número natural con otro número natural me va a dar como resultado un número natural.